Resulta escalofriante situarse mentalmente en el extremo sur de la península ibérica, justo en el año 711. Imaginemos la escena. De repente, columnas de humo se alzan en el horizonte y entre la población local empieza a circular un rumor absolutamente aterrador. Un rumor que, estaba diseñado para paralizar. Exacto. Se decía que los invasores que acababan de desembarcar en la costa no solo estaban matando a los prisioneros caídos en combate, sino que los estaban despedazando y cocinando para devorarlos. ¡Madre mía! Una táctica de guerra psicológica brutal, vaya, diseñada específicamente para infundir un terror paralizante en una población que numéricamente los superaba de forma abrumadora. Así que, con esta imagen damos la bienvenida a este nuevo programa de Chronicum Mundi. En nuestra entrega anterior, recordémoslo brevemente, estuvimos analizando el colapso interno y el final precipitado del reino godo. Pues bien, hoy nuestra misión es hacer un análisis a fondo, paso a paso, de la conquista militar de este inmenso territorio. Que no fue moco de pavo, desde luego. Para nada. Vamos a trazar una línea ininterrumpida desde esas primerísimas incursiones en el sur, pasando por la famosísima batalla de Guadalete. Que ahí hay un secreto geográfico mayúsculo, ¿eh? Totalmente. Un secreto que desvelaremos hoy. Y llegaremos hasta esa arrolladora expansión que solo encontró su límite tanto físico como logístico en las escarpadas montañas de Asturias y en territorio de Francia. Es un recorrido histórico fundamental, la verdad. Y para cualquier mente curiosa que busque entender los engranajes de este proceso, sin sentir el peso de una simple lista aburrida de fechas, hay que anticipar algo. A ver, dinos. Pues que esta historia está plagada de detalles operativos que rara vez se cuentan. Hablamos de la logística real de mover ejércitos enteros, de asaltos físicos a fortificaciones inmensas en plena noche aprovechando tormentas, y de la alteración descarada de las cifras en los registros. Ya, la propaganda de la época. Exacto. Alteraban los números para ocultar derrotas estratégicas o para fabricar mitos fundacionales. Pues vamos a desgranar todo esto, porque antes de que un reino caiga por completo siempre hay movimientos previos, ¿no? Movimientos de tanteo. La invasión no fue una ola espontánea. Qué va. Fue una operación precedida por incursiones muy medidas, muy calculadas. Todo arranca un año antes, con una figura clave, Abu Zura'e Tarif. Que es quien daría nombre a la actual Tarifa. Eso es. Él lideró una exploración en el extremo sur que sirvió para comprobar un factor vital que era la viabilidad logística de cruzar el estrecho y, sobre todo, certificar la total falta de defensas navales visigodas. O sea, vieron la puerta abierta. Literalmente. Así que poco después, en la primavera del año 711, se produce el desembarco principal bajo el mando de Tariq ibn Ziyad. Los registros indican que sus tropas eran mayoritariamente infantería de origen bereber. Unos 7.000 combatientes para empezar, ¿verdad? Aproximadamente. Y Tariq no pierde el tiempo. Aseguró rápidamente el terreno tomando Cartella y Algeciras, convirtiendo a Algeciras en su base de operaciones primigenia. Vale, aquí me quiero detener. Hay un término que aparece mucho en la historiografía al hablar de esto, que es la palabra algazúa. Sí, muy habitual. A nivel estrictamente militar, ¿qué implica este concepto? Y, sobre todo, ¿por qué se debate si este desembarco inicial de Tariq encaja o no en esa definición? Pues a ver, una algazúa es básicamente una operación militar de castigo o de saqueo rápido. El objetivo táctico de una algazúa es adentrarse en territorio enemigo, coger el botín, tomar prisioneros y volver corriendo a tu base antes de que el rival pueda organizar un ejército a gran escala. Entrar y salir. Eso es. No busca la ocupación permanente del terreno. Sin embargo, claro, las acciones de Tariq contradicen totalmente esta definición. Porque él no se va. Exacto. En lugar de saquear y huir, ordenó fortificar su posición en Algeciras, estableció líneas de suministro marítimo continuas con el norte de África y, fíjate en esto, solicitó 5.000 hombres de refuerzo a su superior militar. Claro. Alguien que busca un botín rápido no se atrinchera a esperar a un ejército enemigo superior. Lógicamente, Tariq lo que buscaba era forzar una batalla campal decisiva que le permitiera descabezar el reino visigodo de un solo golpe. Y vaya si forzó la reacción. Al consolidar su posición en el sur, obliga al rey Rodrigo a mover ficha. El problema, y menudo problema, es que Rodrigo estaba en ese momento en el extremo norte de la península. ¿En Pamplona nada menos? Sí, librando una campaña militar contra las tribus vasconas.
Así que, al recibir los informes de la invasión en el sur, se ve forzado a abandonar el asedio y marchar hacia abajo a una velocidad extrema. Una locura de viaje. Y llevaba consigo a sus tropas de élite, que los documentos llaman las Scholae y los Fideles Regis. Antes de seguir con el avance, explícanos cuál era la función exacta de estas unidades para ser la fuerza de choque principal. Bueno, eran el núcleo duro del poder militar altomedieval. Los Fideles Regis eran el séquito personal y juramentado del monarca. Nobles vinculados a él por lazos de fidelidad absoluta que combatían como caballería pesada muy acorazada. Caballería pesada. Y por otro lado estaban las escolas, que eran unidades palatinas, guardias profesionales, entrenados y pagados directamente por el Tesoro Real. A diferencia de un campesino reclutado a la fuerza, estos hombres tenían el mejor armamento de la época. Cotas de malla, espadas largas. Lanzas de caballería, escudos robustos, de todo. Pero claro, el despliegue de estas unidades de élite desde Pamplona hasta la actual Andalucía debió ser una pesadilla táctica. Mover un ejército entero basado en la caballería cruzando toda la península en pleno verano, los requerimientos de intendencia tuvieron que ser colosales. Totalmente colosales. A ver, un caballo de guerra en marcha forzada necesita consumir unos 10 kilos de forraje y grano al día. 10 kilos diarios, madre mía. Por caballo. Más unos 30 o 50 litros de agua. Y pensemos que estamos en el tórrido mes de julio español. Si calculamos un contingente de varios miles de jinetes, hablamos de decenas de toneladas de alimento diarias. Un desgaste brutal antes de empezar a luchar. Rodrigo tuvo que descender por las antiguas calzadas romanas requisando suministros por toda la meseta central, agotando a sus monturas y a sus hombres antes siquiera de verle la cara al enemigo. Pero logra reunir a las fuerzas del sur en Córdoba y marcha hacia la costa. Y así es como llegamos al choque decisivo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque llegamos a uno de los mayores errores geográficos de la cultura popular. Siempre se ha enseñado que este choque fue la batalla de Guadalete. Pero no ocurrió en el río Guadalete. Los análisis topográficos modernos y la revisión de los documentos sitúan lo que realmente se llamó la Batalla del Lago, cerca del río Barbate. En la antigua laguna de la Janda. Eso es. Probablemente dominada desde una elevación natural que se conoce como el Cerro de la Torrejosa. Es que al final la topografía es la que dicta las reglas del combate. Tarik no era tonto, no iba a enfrentarse a la caballería pesada visigoda en una llanura abierta donde lo iban a masacrar. Claro, el impacto de los jinetes los destrozarían. Exactamente. Así que dispuso a su infantería bereber en posiciones elevadas. Esto obligó al ejército de Rodrigo a atacar cuesta arriba, teniendo además la retaguardia o los flancos limitados por las zonas pantanosas del lago. El terreno anulaba por completo la ventaja de los visigodos. También sabemos que el ejército visigodo llegaba profundamente fracturado por crisis políticas. Los flancos del rey Rodrigo estaban comandados por Opas y Sisberto, que eran parientes del rey anterior, de Witiza, y que planeaban desertar. Si había tal desequilibrio moral y posicional, ¿por qué los registros dicen que la batalla duró 8 largos días? Del 19 al 26 de julio. Sí, una semana entera, en lugar de resolverse en unas horas. ¿Por qué tardó tanto? Pues mira, la duración responde estrictamente a la mecánica de la guerra de esa época. Los comandantes evitaban a toda costa comprometer el grueso de sus tropas en un choque directo si las condiciones no eran perfectas. Así que se quedaban mirándose. Básicamente, durante esa semana el combate consistió solo en escaramuzas de desgaste. Pequeños grupos de infantería ligera subían la colina, lanzaban jabalinas, flechas y retrocedían. Tarik se negaba a abandonar la altura y Rodrigo no quería arriesgar a su élite cuesta arriba contra un muro de lanzas. ¿Y cómo se rompe esa parálisis táctica? Pues habitualmente mediante una maniobra muy específica, que es la retirada fingida. ¿Y cómo se ejecuta eso en medio del caos, sin que tus propias tropas entren en pánico real? Es arriesgado, claro. Consiste en ordenar a una sección de tu línea frontal que rompa la formación y corra hacia atrás, simulando que huyen aterrorizados. El objetivo es que el enemigo crea que ha ganado, rompa su propia disciplina y cargue a lo loco para perseguirlos. Perdiendo la cohesión por completo. Exacto. Y cuando los visigodos cayeron en la trampa y avanzaron desordenadamente, Tarik ordenó a sus tropas girar de golpe y enfrentarlos. Y justo en ese momento de máxima tensión se consuma la traición política. Opas y Sisberto. Las tropas de los flancos abandonan el campo de batalla. El centro del ejército de Rodrigo quedó expuesto, rodeado por la infantería bereber y, condenado a la aniquilación total. Y con el rey Rodrigo muerto o desaparecido y el ejército real destrozado,
El camino hacia el interior peninsular queda súbitamente despejado. Abierto de par en par. Las tropas inician una penetración muy rápida. Superan una resistencia dura en la ciudad de Écija, y el ejército se divide. Una parte va directa a la capital de la provincia bética, a Córdoba. Y aquí hay una anécdota increíble. El comandante Mughith al-Rumi llega ante las inmensas murallas romanas de Córdoba con apenas 400 hombres de caballería. Y la toman. Parece imposible, ¿verdad? Es que, a nivel puramente físico, ¿cómo logran 400 asaltantes penetrar un perímetro amurallado diseñado por ingenieros romanos para albergar a miles de defensores? Pues logran penetrar por una grave crisis demográfica que venía de antes de la invasión. Las murallas romanas de Córdoba daban una falsa impresión de fortaleza militar. En los siglos anteriores, la península había sufrido enfriamientos climáticos severos y brotes mortíferos de la plaga de Justiniano, Que diezmaron a la población. un colapso agrícola y una mortalidad urbana altísima. Las ciudades se vaciaron literalmente. La nobleza y los grandes propietarios huyeron a sus villas en el campo para evitar pagar impuestos y huir de las enfermedades. O sea, el perímetro murallado de Córdoba encerraba un espacio inmensamente vacío. O sea, la guarnición defensiva simplemente no tenía suficientes cuerpos físicos para vigilar kilómetros de muro. Exactamente, eran 4 gatos. Mughith al-Rumi aprovechó una noche de oscuridad absoluta, con una tormenta torrencial que ahogaba cualquier ruido. ¿El clima a su favor? Totalmente. Localizaron un punto ciego en la muralla, ataron sus propios turbantes para improvisar cuerdas y un pequeño grupo escaló la piedra en plena tormenta. ¡Qué barbaridad! ¿Y abren desde dentro? Una vez arriba, abrieron las puertas. El pánico se apoderó de la diminuta guarnición hispanogoda, que salió huyendo y se atrincheró extramuros en la Basílica de San Acisclo. La ciudad cayó así de fácil. Tremendo. Y mientras Córdoba cae con esta infiltración, digamos, táctica, Tarik avanza directamente hacia la capital del reino, hacia Toledo. El Gran Premio. Y aquí nos topamos con una alteración del lenguaje geográfico que generó un mito superperdurable. Los textos hablan de la ciudad de la mesa, en árabe Almeida. Sí, el famoso tesoro. A partir de esto, los cronistas de siglos posteriores inventaron la leyenda de que allí se capturó la mítica mesa del rey Salomón, una reliquia incrustada de esmeraldas y perlas. Pero la geografía nos da otra explicación. A nivel historiográfico, esto se llama un relato etiológico. A ver, un relato etiológico es, básicamente, una narración que te inventas a posteriori para justificar el nombre de un lugar cuyo origen real ya nadie recuerda. O sea que el nombre venía de otra cosa. Claro, el término árabe Almeda se traduce literalmente como la mesa, ¿sí? Pero en topografía se usa para describir una llanura elevada y plana. ¿Una meseta? Una meseta, exacto. Y Toledo está asentada geográficamente sobre una prominente meseta rocosa. Los historiadores muy posteriores, que no conocían la orografía de la ciudad, leyeron Ciudad de la Mesa en los registros. Y dijeron, aquí había una mesa literal. Y para darle sentido y prestigio religioso a la conquista, se inventaron lo del fabuloso tesoro de Salomón. Pero la realidad es que Tarik simplemente ocupó una ciudad situada sobre una roca plana y además se la encontró prácticamente abandonada por las autoridades civiles y eclesiásticas. ¿Todo un mito desmontado? Bueno, pues el éxito arrollador de Tarik y todo el botín que sacó provocaron una reacción inmediata de su superior directo, Musa ibn Nusayr. Que no se quería quedar sin su trozo del pastel. Para nada. En el año 712, Musa cruza el estrecho, y no viene con una pequeña guardia, no. Trae un contingente militar masivo, entre 10.000 y 18.000 hombres. Su objetivo era asegurar que todo quedara bajo su control fiscal absoluto. Quería la gloria de los grandes asedios. Y toma Sevilla rápidamente, pero luego se dirige al occidente y se topa con el mayor reto de toda la campaña, la ciudad de Mérida. Ahí se le complicó la cosa. La población de Mérida se niega a rendirse, así que Musa tiene que recurrir a la ingeniería de asedio pesada. Los registros hablan de la construcción de una dábaba. Una máquina impresionante. Explícanos, ¿cuál es la estructura física de esta maquinaria contra unas fortificaciones tan robustas? Pues a ver, la dábaba es una enorme estructura móvil de madera. Imagínate una especie de cobertizo gigante, fuertemente blindado, que se mueve sobre ruedas. Para acercarse al muro, entiendo. Claro. El principal desafío en Mérida era su muralla de mampostería rumana, que era demasiado gruesa para destruirla a base de simples arietes. Había que minar los cimientos. ¿Y cómo la protegían? Porque los de arriba les tirarían de todo. Los ingenieros cubrían el techo de esta dábaba con capas de cuero crudo o pieles de animales empapadas en agua y vinagre. Ah,
para evitar incendios. Exacto. Esto impedía que los defensores pudieran incendiarla lanzando flechas en llamas o aceite hirviendo. Vale, y una vez que logran pegarla a la base de la muralla, ¿qué ocurre dentro de la estructura? Pues ahí, totalmente protegidos de los proyectiles, los zapadores empezaban a excavar la tierra y la piedra metódicamente bajo los cimientos del muro. A medida que quitaban material, apuntalaban el hueco con gruesas vigas de madera. ¿Como en una mina? Igual, una vez que habían socavado una sección grande, rellenaban ese túnel con material inflamable, prendían fuego a las vigas de madera y salían corriendo. ¿Y al quemarse los puntales? Al consumirse los puntales, el peso masivo de la muralla de piedra se quedaba sin soporte y colapsaba sobre sí misma. Habría una brecha enorme para que asaltara la infantería. Claro, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Porque este nivel de destrucción contradice frontalmente esa visión tradicional que a veces se cuenta de que la expansión islámica en la península fue un paseo pacífico y sin sangre. Es un punto crítico para entender esta época. Mérida aguantó meses de asedio constante, hambre, ataques continuos, hasta que capituló en junio del año 713. Una resistencia numantina. Y tras esa brutal demostración de fuerza, Musa continuó hacia el norte, rindiendo Zaragoza y abriendo la luta directa hacia la Tarraconense y los Pirineos. Las capitulaciones aparentemente pacíficas de otras ciudades fueron el resultado directo del terror generado en Mérida. O sea, rendirse por miedo a acabar igual. Exacto, donde las élites locales se mantuvieron unidas tras muros imponentes. El califato tuvo que emplear toda su maquinaria de guerra, asumiendo muchísimas bajas. La violencia física fue un instrumento absolutamente necesario para obligar a firmar pactos de sumisión. Y la inercia de toda esa maquinaria bélica empujó a los ejércitos incluso más allá de la península. Cruzaron los Pirineos para adentrarse en Europa. Pero claro, ese ímpetu encontró un freno contundente en territorio franco. Un muro literal. En el año 721 se produce un choque fundamental en la batalla de Tolosa. El valí Alsam es derrotado y pierde la vida a manos del líder local, Eudes de Aquitania. Esta muerte en combate paralizó a la cúpula militar del califato. Fue un impacto inmenso porque detuvo esa inercia de victoria continua. Pero bueno, se reorganizaron. Una década después, en 732, el gobernador Abd al-Rahman al-Ghafiqi lanza una campaña de devastación total sobre el sur de Aquitania. Arrasando con todo. Destruyendo centros urbanos, complejos eclesiásticos. Fue tan la magnitud que Eules tuvo que tragarse el orgullo y suplicar ayuda a su rival político, Carlos Martel, el líder de los francos. Y ambos ejércitos chocaron cerca de Poitiers. Poitiers, una batalla legendaria. Los registros describen la formación de los francos con una frase muy gráfica. Dicen que se mantuvieron firmes, y cito, como un muro de hielo ante las cargas árabes. A nivel estrictamente físico y cinético, ¿qué formación adopta la infantería para repeler a la caballería sin ser aplastada por los animales? Pues adoptaron una formación de falange extremadamente densa. La infantería pesada franca se agrupaba hombro, con muchísimas filas de profundidad. Levantaban y entrelazaban sus gruesos escudos de madera creando una barrera física continua. Un escudo impenetrable. Y detrás de eso anclaban la base de sus lanzas en la tierra, apuntando las puntas de hierro hacia el frente. El instinto de supervivencia de un caballo de guerra le impide cargar directamente contra un objeto sólido cubierto de púas afiladas. El caballo se frena solo. Se frena, en el último segundo o se desvía hacia los lados, perdiendo todo ese impacto cinético. Y en ese momento de vulnerabilidad, los soldados francos apuñalaban a los caballos y derribaban a los jinetes. Durante un día entero, la caballería de al-Ghafiqi se estrelló una y otra vez contra esta formación, hasta que el propio comandante murió en la refriega. Y claro, la muerte del líder provocó el colapso de la cadena de mando. Cuando los francos amanecieron al día siguiente, dispuestos a seguir la carnicería, resulta que se encontraron con un campamento enemigo abandonado. Se habían evaporado. Huyeron en el más absoluto silencio de madrugada, dejando atrás unas reservas inmensas de botín. Y a ver, esta batalla ha generado una afirmación que se repite hasta la saciedad. Se dice que Poitiers salvó a Europa. Un clásico de la historiografía.
Evaluando las capacidades reales de ambos ejércitos, ¿hay un fundamento logístico real detrás de esta afirmación? Pues si analizamos la geografía y las líneas de suministro, nos damos cuenta de que el califato omeya estaba operando muy por encima de su límite logístico. Estaban estirando el chicle demasiado. Muchísimo. Poitiers no detuvo a un imperio que planeaba tomar París al día siguiente, ¿eh? Las tropas árabes estaban a miles de kilómetros de sus bases de reclutamiento en el norte de África y Siria. Mantener un control territorial permanente en ese norte de Europa tan frío y boscoso era imposible. Y enfrentándose a una infantería pesada tan cohesionada. Claro, requería unos recursos de intendencia que el califato simplemente no poseía en una frontera tan lejana. La batalla demostró físicamente que esa expansión territorial ilimitada había alcanzado su punto máximo de saturación operativa. Ya no daban para más. Pero fíjate, mientras en Francia chocaban decenas de miles de combatientes, en el norte de la península ibérica, entre las montañas de Asturias, se estaba produciendo un evento minúsculo en comparación numérica, pero con unas repercusiones institucionales gigantescas. La famosa rebelión de Pelayo. Eso es, Pelayo y el enfrentamiento armado en Covadonga. Lo más llamativo aquí, y es de no creer, es la discrepancia monumental y completamente absurda de las cifras que nos dan los textos. Los documentos cristianos dicen que en esa escaramuza murieron exactamente 187.000 soldados musulmanes. Casi nada. Y atribuyen el colapso del enemigo a corrimientos de tierra milagrosos, llegando a copiar textualmente pasajes del Antiguo Testamento. Pero claro, te vas al otro lado, y los registros árabes reducen a los rebeldes a 30 bárbaros y 10 mujeres. Y que sobrevivían comiendo miel de las rocas. Exacto, decían que se alimentaban exclusivamente de miel silvestre, y que el ejército imperial simplemente se marchó porque consideraba irrelevante luchar contra ellos. A ver, ¿cuál es el mecanismo político que lleva a los historiadores de ambas partes a falsificar la realidad de una forma tan grotesca? El mecanismo puro y duro es la función propagandística de la historia medieval. A ver, los textos no se escribían para informar objetivamente sobre tácticas, sino para sostener la legitimidad del poder político del momento. Los cronistas cristianos escribieron más de un siglo después del evento. Para justificar la existencia legal del nuevo reino de Asturias frente a sus propios súbditos, necesitaban vender que la supervivencia de Pelayo no fue un simple golpe de suerte guerrillero, sino un mandato inequívoco de la divinidad. Inflar las cifras demostraba que Dios estaba con la monarquía. Exactamente. Por su parte, los cronistas andalusíes escribieron cuando ese pequeño núcleo rebelde ya era un estado militar agresivo y muy peligroso. Para la administración central, admitir que el inmenso ejército omeya fue derrotado y puesto en fuga por una banda de montañeses era políticamente humillante. Era inaceptable, vaya. ¿Cuál fue la realidad táctica y topográfica de lo que de verdad pasó en Covadonga? La realidad táctica fue simplemente la anulación del armamento pesado utilizando el entorno geográfico. El terreno mandaba, otra vez. Como en la batalla del lago. Pelayo conocía el laberinto orográfico de la cordillera cantábrica a la perfección. Logró atraer a una pequeña columna militar de castigo que estaba comandada por un oficial llamado Alcama, hacia el profundo y estrecho desfiladero del monte Ausepa. Una trampa mortal. Literalmente, en un terreno angosto, con vegetación superdensa y paredes escarpadas, la superioridad numérica y la movilidad de la caballería musulmana desaparecen por completo. No hay espacio para maniobrar ni para desplegar ninguna formación. Las fuerzas de Pelayo, que estaban apostadas en las zonas elevadas, lanzaron una emboscada letal. Empezaron a tirar rocas pesadas, troncos y proyectiles sobre la vanguardia, que estaba atrapada abajo. Alcama fue aniquilado allí mismo. Y las repercusiones de esa emboscada, por pequeña que fuera, desencadenaron el colapso de toda la administración islámica en el sector norte, ¿no? Fue un efecto dominó. Al recibir las noticias de la aniquilación de Alcama, el gobernador de la región, Munuza, comprendió que su guarnición en Gijón iba a ser masacrada por un levantamiento general de la población. Así que intentó huir. Intentó escapar a la desesperada hacia el sur, buscando la seguridad de la meseta central. Pero sus tropas fueron interceptadas en los valles montañosos y completamente exterminadas. Y así se cerró esa primera etapa. Bueno, este análisis detallado nos ha permitido diseccionar la anatomía completa de una conquista fascinante. Desde luego que sí. Hemos empezado verificando la planificación meticulosa del cruce del estrecho y las terroríficas estrategias de guerra psicológica implementadas en Algeciras. Con esos rumores falsos de canibalismo.
Hemos corregido el mapa para ubicar tácticamente la verdadera batalla del lago, no la de Guadalete. Detallamos esa pesada ingeniería de asedio empleada contra los robustos muros de Mérida y analizamos la física de las formaciones de infantería en Poitiers. Ese famoso muro de escudos. Exacto. Para acabar concluyendo con el estudio topográfico de esas emboscadas letales en los desfiladeros de Covadonga. Agradecemos profundamente la atención de quienes nos acompañan siempre en este proceso de disección histórica. Nos despedimos hasta el próximo análisis. Esto ha sido Crónico Mundo.